Bienvenidos nuevamente a Sentencias Emblemáticas. En este podcast, en cada episodio, yo, Francisco Robles, y mi compañero Manuel Cárdenas les contaremos a ustedes y eventualmente a algún invitado acerca de los casos cuya sentencia resultó ser tan interesante, curiosa o trascendente que se han ganado el título de Sentencias Emblemáticas. Casi logro decirlo sin trabarme, Manuel. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Fíjate que déjate cuento. Yo primero estoy bastante emocionado, Manuel, y quiero decirlo antes de que me cuentes tus penas. Quiero contarte que le fue muy bien a nuestro primer episodio. Estoy contento, la reacción de la gente fue bastante mejor de lo que me esperaba y le fue mejor que algunos capítulos, incluso de Taberna de Sócrates. Así que pues ya se chingaron y nos van a tener que estar escuchando con este nuevo formato. Cada 2 semanas por lo menos, yo creo que lo vamos a estar repitiendo. Y aquí andamos, o sea, ahora sí, perdón por interrumpirte, cuéntame cómo estás. No, pues, yo noto mucho que estás muy emocionado, tanto que no me dejas hablar. ¿Es cierto? No, fíjate que yo también, Panchito, la verdad es que estoy muy emocionado y muy contento por todas las personas que pues han sido parte de esto, que han reproducido el programa pasado, esta sección, como bien saben, pues de sentencias emblemáticas, y que pues que lo estamos haciendo con todo el corazón, buscando pues algo novedoso que pueda pues prácticamente escuchar cualquier persona, ¿no? Que podamos llevarlo a todos los rincones, a todas las personas que estén interesadas en saber un poquito más de aquellas sentencias, pues que sean pues trascendentes, que tengan algo curioso, incluso como ya habíamos platicado, hasta chistoso, ¿no? Hay algunas sentencias que de verdad no se pueden imaginar que hayan llegado hasta la Corte Interamericana o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los casos tan simples y tan curiosos o chistosos que son, y hay otros que no podemos creer que hayan llegado tanto porque son injusticias muy feas, y que aquí vamos a estar tratando de hacerlas un poco no tan oscuras, pero sí, aquí estamos de nuevo con esto que son sentencias emblemáticas, y pues vamos a darle, Panchito. Así es, Manuel, y así como comentas que hay casos que van a ser chistosos y que van a ser más notables por el interés y la diversión que podamos obtener de ellos, también hay historias de injusticia que deberían ser simplemente inaceptables, y el día de hoy vamos a hablar de ellas. Un gran ejemplo es la violencia institucional contra aquellas personas que se supone que deberían ser protegidas por el Estado. La violencia institucional contra dichas personas deberían ser historias totalmente excepcionales. Sin embargo, como veremos el día de hoy, son cosas que ocurren con mayor frecuencia de la que quisiéramos. Así es la historia de Jacinta Francisco Marcial, quien junto con otras 2 mujeres otomíes la experimentaron en carne propia. El día de hoy hablaremos, más que de una sentencia, de un caso que involucró a varias de ellas e incluso una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les hablo del caso señoras Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Manuel, la versión corta de este caso es que Jacinta pasó 3 años en la cárcel por un delito que no cometió. La realidad es que esto fue posible por niveles de discriminación estructural, por el descontrol con el que se ejerce el poder y por la falta de profesionalismo de las instituciones de justicia. Su historia, como la de Alberta y la de Teresa, como lo acabo de decir, debería ser excepcional. Errores garrafales que no se repiten con frecuencia. Sin embargo, la realidad, Manuel, es que apenas en marzo pasado, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reconoció que más de 9,000 indígenas están presos por falta de intérpretes, simple y sencillamente porque no hablan al 100% el idioma español y no entienden los procedimientos que se están llevando en su contra, pues es que están presos. Asimismo, un estudio del CIDE, un colegio de allá de la Ciudad de México, reconoce que el 75% de las personas presas son aquellas que no tuvieron para pagar un defensor particular, es decir, que tuvieron un defensor de oficio. Un alto porcentaje de esas personas son inocentes o podrían estar libres de haber contado con una defensa adecuada, de acuerdo al mismo estudio del CIDE. Tenemos, pues, Manuel, un sistema que no solo es incapaz de respetar derechos, sino que se ensaña con los más débiles, con los indígenas, con los pobres, con las mujeres. El caso de Jacinta es apenas un botón de muestra. En cambio, lo que sí es excepcional es la lucha que Jacinta ha seguido por la justicia. ¿Conocías este caso, Manuel? Sí, ya había escuchado un poco al respecto. Habíamos escuchado un poquito al respecto en algunas pláticas que hemos tenido ahí, pues tanto en la carrera como en la maestría, pero aquí lo que veo es que interesante que el estudio que tú comentas es de apenas 2019. Estamos hablando de que esto está pasando actualmente, o sea, aquí en 2020 sigue pasando, sigue ocurriendo,
Y creo que es un tema que se tiene que atender por parte de nuestros gobiernos. Por ahí se hicieron intentos y creo que por ahí todavía están funcionando el tema de los abogados de oficio especializados en materias, en la materia, cuando está involucrada una persona de origen étnico, ¿no? De alguna etnia, perdón, de algún pueblo indígena o alguna comunidad indígena. Entonces, esto es el tipo de acciones que se tienen que hacer para poder especializar, porque también muchas veces no es por tirarle a los abogados de oficio, no es porque muchas veces dicen, oye, es que un abogado de oficio, mejor contrata a un abogado porque los abogados de oficio no son buenos. No es que no sean buenos, sino que en estos temas necesitas a alguien especializado que pueda ayudar. Por ejemplo, algo tan básico como el saber de qué está hablando el juez es un derecho primordial para que tengas una justicia real, ¿no? Una justicia que realmente cumpla con ese acceso, ese derecho humano al acceso, ¿no? Entonces, va a estar interesante cómo se va a desarrollar la cronología de este asunto, ¿no? Así es, Manuel. Justamente fue uno de los casos que dio origen a este cambio tan importante que comentas, como es la importancia de tomar en consideración la lengua que hablan las personas que están involucradas en los procesos, particularmente cuando se trata pues de personas de origen indígena, como se trata en este caso. Hablemos pues ya de lo que nos ocupa, del caso de Jacinta Francisco. Todo comenzó el día 26 de marzo del 2006, cuando a través de una llamada telefónica anónima se denunció que en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, acudían personas del Estado de México a instalar un tianguis de productos pirata en la plaza de dicha localidad, y que entre tales personas se encontraba una persona de sexo femenino a la cual apodaban La Güera, de 28 años de edad aproximadamente, y que más tarde nos enteraríamos que se referían a Alberta Alcántara, quien además de los productos de piratería supuestamente vendía drogas a personas de la comunidad. El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales en la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, quien fue quien conoció de la llamada, inició acta circunstanciada el mismo 26 de marzo del 2006 y dictó acuerdo para que se notificara a la entonces Agencia Federal de Investigaciones. No sé si recuerdas, ya está extinta esta agencia. La AFI. La AFI, así es. Y fueron ellos los designados para investigar respecto a esta llamada anónima y en su caso para verificar los hechos pues que habían sido denunciados. Así que ese mismo día, el 26 de marzo, 6 elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, llegaron al tianguis de la plaza central de la comunidad y despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando pues que se trataba de piratería. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes que se identificaran y que exhibieran una orden que avalara su proceder. Sin embargo, los AFI se negaron a hacerlo, por lo cual la tensión aumentó y varios de los comerciantes afectados comenzaron a protestar. Conforme la tensión crecía, el agente del Ministerio Público Federal, el licenciado Gerardo Cruz Bedoya, y el jefe regional de la AFI, Omar Evaristo Vega Leiva, llegaron a la plaza principal del pueblo para dialogar con la gente afectada. Los funcionarios aseguraron que los agentes se habían equivocado, que habían cometido un error y que iban a responder por los destrozos y daños causados. Ofrecieron que regresarían la mercancía despojada. Sin embargo, lo que ofrecieron a los tianguistas fue una mercancía diferente que ya había sido incautada con anterioridad, por lo cual los comerciantes se negaron a recibirla y aumentaron su protesta. Para entonces ya había un grupo numeroso de personas inconformes. Imagínate, todo el pueblo básicamente estaba ya rodeando a los agentes de la AFI por el coraje que les había causado, ¿no? Que les incautaran sus productos que vendían, supuestamente piratería, según esta llamada. Al constatar la inconformidad, el jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público se ofrecieron a pagar los daños en efectivo, pero para esto debían trasladarse a conseguir el dinero. Como garantía de que iban a regresar al lugar, ordenaron al agente de la AFI, Jorge Cervantes Peñuelas, que se quedara en el pueblo. Según testimonios, el agente se quedó en el pueblo, estuvo todo el tiempo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. Es importante destacar que fueron las propias autoridades de la Procuraduría General de la República, es decir, los que venían con el Ministerio Público Federal, quienes sugirieron que el agente de la AFI permaneciera en Santiago Mexquititlán mientras ellos conseguían el dinero para pagar los daños. Aquí es bien importante recalcar, ¿no?, esta parte, Manuel, que ellos mismos ofrecieron que los agentes se quedaran, particularmente este señor Peñuelas, y que lo hicieron porque ellos reconocieron que habían cometido un error y habían destruido mercancías que no tenían por qué haber destruido. Y fíjate que
todo esto, estamos hablando de algo que se hizo pues extrajudicialmente, ¿no? O sea, es decir, no había un procedimiento, no hay una resolución de alguna autoridad, sino que ellos mismos dijeron, no, nosotros nos comprometemos al pago de esto o la restitución de la mercancía, lo cual no cumplieron en un principio y después se comprometieron al pago, ahora sí, de todo lo que se haya destruido, ¿no? Y aparte también por ahí destacar que pues esos personajes, si ustedes los googlean por ahí, los van a encontrar en que todavía siguen en la vida pública, ¿no? Interesante que aún por ahí andan en cargos o concursando, ¿no? Para algunos cargos importantes, pero todos ellos son parte de todo esta drama que se construyó alrededor de estas injusticias, ¿no? Así es, Manuel, es importante eso que comentas, que estas personas siguen formando parte de la vida pública del país. Pues después de lo ocurrido, 3 horas más tarde, los elementos de la PGR arribaron de regreso al pueblo acompañados por policías de otras corporaciones, pues ya venían en bola, ¿no? Con ellos llegó un periodista del diario Noticias de Querétaro, cuya presencia es importante por algo que vamos a comentar más adelante. Cuando llegaron los agentes, los comerciantes afectados, junto con las demás personas que protestaban contra los abusos de la AFI, dialogaron con el Ministerio Público Federal y con el agente regional para acordar la cantidad pues, con la que les iba a pagar por los daños causados. Al ver la concentración inusual de personas junto a la plaza, algunas otras personas que nada tenían que ver con el asunto se acercaron a ver lo que ocurría. Entre ellas se encontraba doña Jacinta Francisco Marcial, una señora de origen otomí que atendía un puesto de aguas frescas en dicho tianguis. Aunque en todo momento la mujer otomí se mantuvo ajena a los hechos y distante de quienes dialogaron con las autoridades, justo en el momento en que ella se asomaba, el reportero que había llegado con los agentes tomó una fotografía para ilustrar su nota sobre los hechos. Estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, básicamente. Como resultado de la exigencia del pago, elementos del entonces AFI hicieron entrega a través del supervisor operativo de la agencia la cantidad de 70,000 pesos, mismos que fueron repartidos entre 15 personas supuestamente afectadas por los disturbios, lo cual se realizó conforme a la versión de los citados servidores públicos, es decir, esto consta en el acta circunstanciada que veríamos más tarde. Tras entregar el dinero, los elementos de la AFI dejaron la comunidad. Eran como las 7 de la tarde y con ellos se retiró también el agente Jorge Cervantes Peñuelas, que es el que se había quedado en garantía del pago, ¿no? Y quien ya se había reintegrado al grupo de la AFI desde una hora antes. No hubo más incidentes y tampoco hubo ninguna persona detenida. A ver, entonces, ¿qué sucedió? Básicamente existió este operativo en que los agentes de la AFI llegaron al tianguis en Santiago Mexquititlán. Empezaron a quitarle mercancía a las personas porque supuestamente era piratería, pero lo hicieron sin ninguna orden, como tú comentabas ahorita. Cuando se dieron cuenta, llegan los jefes y les dicen a las personas que estaban ahí, saben que ya, tranquilos, no se enojen, les vamos a pagar, pero no traigo dinero ahorita. Así como para demostrarte que voy a volver a pagarte, quédate con este policía. Así como cuando le dejas en la tienda por los que no traen envases de caguamas, les dejas el celular, la credencial del lector, pues así dejaron a ese güey igual, ¿no? De ellos salió, esto es bien importante, que ellos lo sugirieron. Entonces, pues todo parecía solucionado, ¿no? Los agentes de la AFI habían realizado mal su trabajo y habían compensado económicamente a los afectados. Sin embargo, como veremos, Manuel, la historia de Jacinta Francisco, de Alberto Alcántara y de Teresa González estaba lejos de concluir. Al día siguiente, los 6 agentes de la AFI que habían participado en el operativo rindieron su declaración ante el Ministerio Público Federal. En dicha declaración, los 6 agentes refieren haber sido secuestrados por entre 80 y 100 personas conglomeradas en el tianguis de Santiago Mexquititlán. Entre esas personas se encontraban vendedores y pobladores de la comunidad. En su declaración describieron a algunos de los participantes en el presunto secuestro. Ninguna de las descripciones coincidía con las 3 mujeres del caso que nos ocupa en vestimentas ni en fisionomía. Ninguna era ni remotamente parecida. O sea que estos vatos, Manuel, después del desmadre que hicieron, después de haber pagado los destrozos, van y ante el Ministerio Público declaran que los habían secuestrado, güey. Como los habían encerrado ahí para que no se fueran sin pagar, básicamente. Ellos fueron a decir, no, pues me secuestraron. Los chavos. Pues aquí pues es bien importante esa parte porque pues realmente no hay un elemento que digas
para poder como concluir que fue un secuestro real, ¿no? Digo, aquí todo era con consentimiento, las personas se quedaron, la persona que se quedó con consentimiento, las personas que fueron iban porque iban a respaldar una deuda, digamos, entre comillas, que tenían por el operativo que desplegaron y que dañaron el patrimonio y la mercancía de estos comerciantes. Y pues después, pues prácticamente lo que hacen aquí pues es ir a contar esas mentirillas que pues se desencadenaron en cosas muy graves, ¿no? Entonces, y más que nada también aquí recalcar y que quede bien claro que no había un indicio de estas tres personas, o sea, de ninguna manera desde el principio había relación con ellas, ¿no? Sí, exacto. A ver, los agentes ya iban de mentirosos con el Ministerio Público a decir que los secuestraron, pero aún así, en su mentira, no señalaron a ninguna mujer que se pareciera a las tres acusadas. Sin embargo, fíjate que el mismo día, ese 27 de marzo, apareció publicada la foto que había tomado el periodista en el diario Noticias de Querétaro. En dicha fotografía aparecía la señora Jacinta Francisco, la señora Alberta Alcántara y la señora Teresa González. Las tres aparecían ahí porque también pues sí anduvieron viendo qué show, ¿no? ¿Qué pasaba? Ya conocedores de dicha fotografía, Manuel, el 4 de mayo del 2006, los agentes de la AFI ampliaron su declaración ministerial. Ya vinieron a decir, ya me acordé de más cosas, ¿no? Y con base, Manuel, a esa fotografía que ya habían visto, ahora sí señalaron a Jacinta Francisco y a las otras dos señoras como participantes en su presunto secuestro. Ya dijeron, ya me acordé, esas tres también. Pese a que en su declaración inicial no identificaron a ninguna mujer indígena como presunta responsable. Por su parte, el agente Jorge Peñuelas, que es el que sí se había quedado en garantía y a quien se presume como real víctima de este delito, no mencionó ni identificó en ningún momento a ninguna de las tres mujeres. O sea, el que sí se quedó tal vez privado de la libertad de alguna manera, él no señaló a ninguna de las tres que aparecían en la fotografía. A pesar de dichas circunstancias, el 30 de junio del 2006, el agente del Ministerio Público Federal decidió ejercer acción penal en contra de las tres coacusadas, por lo cual el 30 de junio del mismo año se dictó orden de aprehensión en contra de las mismas. El 3 de agosto del 2016 se cumplió la orden de aprehensión, por lo cual doña Jacinta y las dos coacusadas fueron detenidas. Según nos enteraríamos más tarde, la señora Jacinta se le detuvo con engaños, pues se le dijo que tenía que ir a declarar porque derribó un árbol. No sabemos qué incidente pasaría, pero bajo esa mentirilla se la llevaron. El 19 de diciembre del 2018 se emitió la primera sentencia de la que hablaremos en este caso, en la cual se condenaba a Jacinta Francisco a una pena, Manuel, de 21 años de prisión y 2,000 días de multa, equivalentes a 91,620 pesos. Un mes después serían sentenciadas también las dos coacusadas, a las cuales se les impuso la misma pena, además del pago de la reparación del daño. Sin embargo, como dijimos al principio de este relato, Jacinta Francisco nunca dejó de luchar en búsqueda de justicia. En el mismo año 2006, a poco tiempo después de haber sido detenidas, doña Jacinta y otras personas involucradas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, esta no prosperó debido a que, según el juicio del cuarto visitador de dicha comisión, no hubo violaciones a sus derechos humanos. Qué vergüenza le tuvo que haber dado a este tipo después de ver lo que vamos a contarles todavía más adelante. Posteriormente, el 22 de diciembre del mismo año, del 2008, no fue ya en el mismo año, la señora Jacinta apeló la sentencia condenatoria y consiguió que el 7 de abril del 2009 el Tribunal Unitario resolviera dicha apelación revocando la sentencia y ordenando la reposición del procedimiento. O sea, básicamente pidió que se repitieran las indagatorias que ya se habían hecho. ¿Por qué pidió esto? Pues lo ordenó debido a que el Tribunal Unitario del 22 Circuito determinó que existían contradicciones importantes entre lo declarado por los agentes de la AFI, los testigos y las acusadas. Hubo además irregularidades relativas a su condición étnica, ya que en el momento de su detención, su comprensión del español era del mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas. Se habla de que hablaban apenas el 20% del idioma español. Por lo que, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y a la Constitución mexicana, era necesario que se le hubiera proporcionado un traductor para asistirla. Sin embargo, ningún intérprete la asistió, ni durante su declaración preparatoria, ni durante las demás diligencias del juicio.
De hecho, Manuel, el 10 de julio del 2009, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas emitió una recomendación bajo el número 01/2009, dirigida al juez cuarto de distrito con sede en Querétaro, en la que señala que los derechos humanos de Jacinta Francisco fueron violentados debido a que no se le respetó, como indiqué hace un momento, los derechos lingüísticos, es decir, no se le proporcionó un traductor. O sea, Manuel, ya les habían revocado el procedimiento, ya les habían dicho, vuélvelo a hacer porque no le respetaste sus derechos lingüísticos. Y en la reposición, otra vez no lo hicieron. Otra vez les valió madre y otra vez no le pusieron traductor a ninguna de las 3 mujeres procesadas. Posteriormente, el 17 de julio del 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió la recomendación 47/2009 al Procurador General de la República, al constatar que se vieron vulnerados los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia en perjuicio de Jacinta Francisco, Alberto Alcántara y Teresa González, mediante acciones y omisiones dentro de la averiguación previa. Es hasta esta recomendación, Manuel, en que nos enteramos de manera oficial de las irregularidades ocurridas durante el proceso que enfrentaron las 3 mujeres otomíes. De acuerdo a los datos recabados por la CNDH, los mismos 3 agentes que fueron señalados, o más bien que señalaron haber sido víctimas de secuestro por parte de las 3 mujeres otomíes, fueron exactamente ellos mismos los que fueron designados para investigar el caso. Por lo cual evidentemente no podrían hablar de una investigación imparcial. Claro que era tendiente a demostrar lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Pues si a mí me mandan a investigar el caso en el que yo soy el que estoy acusando, pues evidentemente no voy a investigar en favor de las acusadas, claro, ¿no? Sí, aquí podemos ver 2 temas o 2 vertientes, ¿no? O sea, que, por ejemplo, por un lado, está el tema de la reposición, una repetición del acto reclamado, es decir, que la autoridad, incluso en este momento existe este concepto, la repetición del acto reclamado, que es cuando una autoridad no hace caso o que comúnmente se le conoce como desacato, ¿no? Y que incluso pues genera una responsabilidad, y ya ahorita con las reformas que existen, hasta la destitución del cargo público, ¿no? O sea, es tan grave, o sea, realmente es algo muy, muy, muy grave. Y luego le podemos sumar el tema de los agentes del conflicto de intereses que había en esta investigación. O sea, y después vamos a ver cómo va evolucionando escalando esta situación a tal grado que existe más conflicto de intereses, como lo que vimos con Peña Nieto nombrando a su fiscal anticorrupción, ¿no? Yo nombro a un fiscal anticorrupción específicamente para el caso de la Casa Blanca, y ya sabemos en qué concluyó, ¿no? O sea, porque realmente es, bueno, voy a nombrar a mi compadre para que investigue, ¿no? Pero pues el compadre, pues ya sabes, ¿no? Pues no lo va a hacer de una manera parcial. Entonces, ahora imagínate tú estar dentro de esta investigación y haber sido esa persona que tal vez ya con todos los indicios ya se podría advertir que había irregularidades y que todo estaba mal, que incluso habían falseado su declaración, que es otra cosa muy grave en el derecho mexicano, es un delito también. Entonces, si ellos ya vieron que por ahí se andaba asomando estas irregularidades, pues con más razón iban a tener interés en que salieran las cosas bien, ¿no? Entonces, pues obviamente a cualquier costo, incluso al costo de la libertad de estas 3 personas, ¿no? Diste en el clavo, Manuel, exactito como lo que comentas de que Peña Nieto puso a alguien para investigarse a sí mismo, pues fue lo que hizo la AFI en este caso. A los 3 que dijeron haber sido secuestrados, ustedes mismos vayan a investigar el caso y demuestren quiénes los secuestraron, ¿no? Pero esa no fue la única irregularidad detectada por la CNDH, sino que al ratificar el parte informativo que rindieron en las comparecencias ministeriales, los agentes señalaron que en su retención o secuestro, como ellos le llamaron, participaron, además de las 3 coacusadas, otras 3 mujeres que según ellos podían describir y podían incluso identificarlas. Es el clásico, es que si lo veo sí te digo quién es. Pero nunca hicieron las periciales correspondientes, no se elaboraron ni los retratos hablados, ni se pidieron descripciones de estas otras 3 mujeres que no sabemos quiénes son, pero que supuestamente participaron en el secuestro, comillas. Y al no haber realizado esas periciales, pues es otra irregularidad, porque significa que debería haber otras tres acusadas, ¿no? Lo cual nunca volvieron a aparecer estas 3 mujeres hipotéticas.
Para la Comisión Nacional resultó también inadmisible, por otra parte, que el MP haya omitido ordenar o instruir a los agentes para identificar a las 15 personas que recibieron el dinero. ¿Te acuerdas que los 70,000 pesos se repartieron entre 15 personas? Pues a los agentes del AFI les valieron madre esas personas. No les preguntaron el nombre, no les preguntaron quiénes eran, no les preguntaron nada. Y además, cuando ellos fueron de regreso al pueblo a investigar su propio caso, tampoco fueron a investigar quiénes eran esas 15 personas, que eran las únicas que realmente podían atestiguar sobre el caso, porque pues son las que estuvieron ahí. Además de esto, la Comisión de los Derechos Humanos encontró que no solo no se buscó a esas 15 personas, sino todos los testimonios que acusaron a las 3 coacusadas del caso son personas que se negaron a dar su nombre, que según declararon de forma anónima, pero que sí dijeron, no, pues sí, fue Jacinta Francisco, fue Alberta Alcántara y fue Teresa González. O sea, básicamente los de la AFI se pudieron haber inventado todos esos testigos, porque no hay un solo testigo comprobado que las haya señalado a ninguna de ellas 3. ¿Qué concluyó la CNDH de todo esto? Pues que en este caso se sometió a acción penal a las 3 mujeres sotomíes con base únicamente en testimonios de oídas, por no decirle falsos. Tampoco pasó inadvertido que el agente del Ministerio Público Federal tuvo conocimiento de la retención. O sea, si hubo un secuestro, como ellos dijeron, pues ahí estaba el agente del Ministerio Público. Él desde ahí tuvo que haber acreditado los hechos, levantar el acta circunstanciada y dar el parte necesario. Pero en ningún lado aparece que el Ministerio Público sabía. ¿Y sabes por qué en ningún lado dice? Pues porque él participó en las negociaciones, lo cual está totalmente fuera de la ley. No pudo haber participado, pero pues lo hizo y ellos mismos declararon que lo hizo, entonces tendría que aparecer en el expediente. Fíjense que aunque usted no lo crea, por más ridículo que se escuche, o sea, es una persona, o sea, imagínense una persona buscando a la persona que tiene al culpable, vamos a ponerle así. Pero esa persona es como si ustedes hicieran prácticamente, es como si vamos a quitar todo el sistema judicial y todo el sistema de derecho mexicano y vamos a volver a la ley a antes, ¿no? Como cuando se hacía la justicia por propia mano, en donde yo voy y yo mismo meto a la cárcel a la persona que digo que me hizo algo, pero en realidad no me hizo nada. Entonces es tan ridículo esto que prácticamente es como si quitáramos todo este sistema, todas las instituciones y dejáramos que estos 3 AFIs fabricaran todas las pruebas es más, si no hubieran fabricado estas pruebas sería lo mismo, o sea, sería la misma situación. Me refiero a que es tan ridícula la situación que aunque ellos se hubieran podido brincar fácilmente la creación al hacer estas pruebas si no hubiera este sistema judicial, y nada más equivaldría a que, bueno, estas 2 personas creo que fueron y me los llevo y ya, sin ningún sustento, sin ninguna, o sea, este acto que están escuchando ahorita equivale a que yo salga ahorita y diga, ¿quién me robó la pila? Él, yo creo que él, bueno, me lo llevo y ya, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, prácticamente nos estamos pasando por el arco de triunfo todas las instituciones, todos los procedimientos, todo el derecho mexicano, ¿no? Exactamente, man. Justo como lo acabas de decir, básicamente bastaba la acusación de los AFI y ya, ellas eran culpables tan solo por haber sido señaladas. Y con base a dichas observaciones y a lo que tú acabas de señalar, la CNDH concluyó que los agentes de la AFI, el supervisor operativo y el agente del Ministerio Público Federal involucrados en los hechos incumplieron obligaciones previstas en la Constitución Política Mexicana, en la Ley Orgánica de la PGR vigente en aquel momento, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y un largo etcétera de tratados en la materia. Básicamente se pasaron por el arco del triunfo los derechos humanos y las leyes. Tras una estrategia y emitió esta recomendación, ¿no?, para que tomara las medidas conducentes el agente del Ministerio Público y el juez que iba a resolver del caso. Tras una estrategia de defensa integral llevada a cabo por el Centro ProDH y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano, son 2 organizaciones, Manuel, no sé si las conoces, las 2 trabajan, una en Querétaro y Centro ProDH en todo el país, y básicamente otorgan asistencia jurídica gratuita para este tipo de casos de violación a derechos humanos. Pues gracias a esas 2 instituciones y gracias a la visibilización que el caso alcanzó a nivel nacional e internacional, incluyendo el nombramiento de Jacinta como presa de conciencia por parte de Amnistía Internacional, quien sostuvo que ella se encontraba privada de la libertad solamente por ser una mujer indígena,
La PGR presentó conclusiones no acusatorias en el nuevo proceso, es decir, se desistió de la acusación, aplicando la figura de duda razonable respecto a la responsabilidad penal de Jacinta, quien fue excarcelada, es decir, liberada, el 16 de septiembre del 2009, por lo que pudo regresar a su comunidad junto a su familia. O sea, el caso se hizo tan famoso y todo el mundo decía que había violaciones a derechos humanos, que a la PGR no le quedó de otra y mejor dijo, ¿saben qué? Pues ya mejor no las acuso, porque no encontré cosas suficientes para acusarla y ya vamos a olvidarnos de esto, no pasó nada. Fue lo que intentó hacer la PGR. O sea, pero imagínate todo el tiempo que pasó. O sea, otra vez, vamos a volver al tema de la temporalidad. Desde el 2006 hasta el año... ¿Qué fue que se dictó esta...? 2009, 3 años hasta el estuvo año en la cárcel. 2009. O sea, entonces 3 años estuvo injustamente privada de su libertad, sabiendo que había indicios donde ella no era culpable, que había indicios fabricados y de todos modos tuvo que estar privada de su libertad. Así es, Manuel, fueron 3 años que estuvo en la cárcel injustamente, como veríamos después. Por su parte, y gracias también a la visibilización de este caso, el 17 de marzo del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la apelación promovida por Alberta Alcántara y Teresa González, o sea, las otras 2 coacusadas, pero su apelación fue por separado. Haz de cuenta que fueron 2 casos diferentes, ¿no? Aquí cabe resaltar, ¿no?, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce los casos importantes, ¿no? O sea, cuando tiene ciertas... La Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, en la ley dice que nada más puede conocer ciertas cosas, ¿no? Pero en un caso remoto en el que el asunto o el caso sea muy importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo atrae, ¿no?, y lo resuelven ellos mismos. Exactamente, Manuel, por lo que comentas, los ministros dejaron a un lado las formalidades y sin discusión previa resolvieron conocer del asunto. El 28 de abril del 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por unanimidad absolver de los cargos a las señoras Alberta Alcántara y Teresa González, por lo que también ellas fueron puestas en libertad. El proyecto de sentencia correspondiente fue presentado por la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, proponiendo revocar la sentencia emitida por la juez respecto al caso, argumentando que no se comprobaron ni se acreditaron los delitos invocados. No obstante lo anterior, las autoridades federales se negaron a reconocer las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso. De hecho, emitieron un oficio el 14 de septiembre del 2009, en el cual la PGR afirmaba que la aplicación de la figura jurídica de duda razonable, es decir, el motivo por el cual liberaron a Jacinta, de ninguna manera significaba que se haya demostrado en su caso concreto la inocencia de Jacinta. Pero fíjate, o sea, quiero que el concepto de duda razonable, o sea, duda razonable es como, ay cabrón, pues se me hace que eres medio inocente. Y como no sé si eres totalmente inocente o no, pues te voy a dejar libre nomás para no regarla, ¿no? Digo, ya después de haberla regado 3 años. Pero bueno, y la otra quiero decir es que doña Olguita Sánchez Cordero, mis respetos, digo, a lo mejor tiene malos gustos políticos ahorita con Morena y eso, pero sea lo que sea, ministra, mis respetos. Sí, Olga Sánchez Cordero en su papel de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un gran trabajo. Ya los malos gustos que le llegaron con la edad, pues eso es otro pedo, cada quien. Y aparte de esto que comentas, Manuel, de que simplemente dijeron, bueno, ya no pude, no estoy seguro, entonces te dejo libre. La PGR también afirmó que al existir elementos incriminatorios en su contra, definitivamente no procede a que se le reparen los daños, con independencia de que Jacinta Francisco pudiera ejercitar las acciones correspondientes para intentarlo. O sea, le dijo básicamente, pues intenta que te reparemos el daño, pero nadie me obliga a repararte el daño porque, aunque puede que seas inocente, también puede que seas culpable, entonces no te lo mereces. Producción, ¿nos pasan otra cervecita? No, nadie. Bueno, esto por ser un programa de baja calidad, producción no nos quiere hacer el paro. Ya se nos acabó la chave. Si usted vaya a YouTube para que vea que estamos tomando, ojalá. Es la importancia de estar en vivo, ¿no? Cuauhtémoc Moctezuma nos patrocine, sí, como unas bohemias. Pues la declaración de la PGR, Manuel, fue triste porque se le olvidó a la Procuraduría General de la República que es chamba de ellos demostrar la culpabilidad de los acusados y no chamba de los acusados demostrar su inocencia. Se les olvidó algo bien importante, pero pequeñito para ellos, que es la presunción de inocencia. En septiembre de 2000, es que si vieran lo que está pasando detrás de cámara. En septiembre. Dale. Podemos decir que eso son fallas técnicas. Sí, es como una especie de falla técnica, ¿no? No,
No, sí, y las fallas técnicas que va a haber en el audio también, ahí nos las perdonan, ¿no? En diciembre, Manuel, ya que pasó esto, en septiembre, perdón, del 2010, Jacinta presentó una reclamación por daño moral y patrimonial al Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos en su contra, en el marco del tercer aniversario de la Declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU. Manuel, importantísimo, esa fue la primera vez que se presentó una petición de ese tipo al Estado mexicano. O sea, nos referimos a una reclamación de reparación del daño en materia penal, por haberse equivocado, digamos. En diciembre del 2012, ante la solicitud de la reparación patrimonial promovida por Jacinta Francisco, la PGR se niega a reparar los daños ocasionados a las 3 indígenas, reiterando los mismos argumentos que planteó en 2009. O sea que sí puedes ser inocente, pero todavía no sé, así que no te lo mereces. Y además señaló que no podían estar otorgando, esta frase, Manuel, que no podían estar otorgando reparaciones a cada persona que liberaran. Así que hazle como puedas y confórmate con el usted disculpe, básicamente. Pero aquí sí está bien, ay no puede ser, o sea, realmente es algo bien impresionante del sistema judicial mexicano, pues, porque el tema es que nosotros tenemos ahorita ahorita 2020, tenemos una ley que habla al respecto de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es cuando el Estado te daña por ejemplo, un servidor público en sus funciones, no sé, omite o hace algo que te afecta patrimonialmente, te tiene que reparar el daño moral, daño patrimonial, lucro cesante, entre otros conceptos, ¿no? Pero fíjense que esta ley no existía hasta este caso. Este caso provocó que después el Estado mexicano tuviera que hacer legislación al respecto, ¿no? Pero aquí quiero resaltar que esta ley dice textualmente que no procede por error judicial. Y si ustedes se van a la exposición de motivos de los diputados y que promovieron esta ley, hablan específicamente de este tema, del error judicial, como el error judicial, que es cuando una autoridad te detiene y dice, ay, joven, ya pasaron 10 años, pero fíjese que, híjole, es que traía el bigote igual que usted, y no es. Se llamaban igual. Ajá, y también se llamaba José. Entonces, José Francisco. No, entonces, ¿cómo está tan inmersa que específicamente cuando es error judicial en la ley dice textualmente que no procede el pago de daño moral? Entonces obviamente nos tenemos que ir hasta instancias internacionales, ¿no? Por como estamos viendo, como vemos la prohibición en nuestro estado. Pero a pesar de eso, lo que yo quiero recalcar es cómo tenemos esta parte bien reconocida por tanto funcionarios, tanto representantes, tanto gobierno como nosotros ciudadanos, que en México tenemos un porcentaje, una tasa muy alta de detenciones y de gente que está incluso sentenciada de manera injusta, que no son ni poquito culpables. O sea, realmente no hay un grado de culpabilidad de que es que fue el precursor intelectual o porque participó de cierta manera. No, o sea, realmente, literalmente, como en este caso, no hubo cero, o sea, hubo nada para poderlos imputar, y aún así están purgando sentencias, incluso personas que ahorita más a ratito, ya que terminemos un poquito la parte de la historia, voy a platicar cómo hay personas que están dentro de la cárcel que ya ni siquiera se acuerdan por qué los metieron, porque ni siquiera hubo un motivo por el cual están ahí. Así es, Manuel, exactamente. Lo que comentas derivó precisamente de este caso y vamos a ver ahorita de hecho qué fue lo que sucedió. De hecho, por eso estamos hablando de esta sentencia en particular. Como la PGR se negó a reconocer y a conceder más bien la reparación del daño por las violaciones a los derechos humanos de las 3 mujeres otomíes, Jacinta Francisco decidió promover el contencioso administrativo federal. Bueno, el Centro PRO-DH le brindó la asesoría para que procediera por ese lado, por lo cual el 28 de mayo del 2014 el Pleno del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa emite sentencia por 8 votos a favor y 2 en contra. ¡Wow! Hubo votos en contra, mediante el cual condenó a la PGR a la reparación del daño, tanto patrimonial como moral, en el caso de Jacinta Francisco Marcial, así como un reconocimiento público de su inocencia por considerar que existió una actuación administrativa irregular por parte de la PGR. El monto de la indemnización ha sido reservado para dar cumplimiento a lo dispuesto a la entonces Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernativa, la Ley Federal de Transparencia actual.
Un detalle interesante es que se estableció mediante sesión pública del Pleno del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa que la sentencia, además de contener los tecnicismos necesarios de una sentencia administrativa, debería emitirse en un formato de lectura fácil para poder salvaguardar los derechos de acceso de la justicia de Jacinta Francisca Marcial. Es decir, se tenía que escribir la sentencia de tal manera que ella la entendiera, lo cual me parece sumamente importante y sumamente necesario para el respeto a la dignidad de estas personas. Por supuesto que la PGR pues no es una blanca palomita, Manuel, así que recurrió a dicha sentencia. Después de casi 10 años de que Jacinta fue condenada injustamente a prisión por un delito que no cometió, fue hasta 2016 que el tercer tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México confirmó que la PGR debía reparar el daño mediante la realización de una disculpa pública por haberla detenido, procesado y condenado ilegalmente por el delito de secuestro que no cometió, ya que una indemnización no resarcía por sí sola el daño ocasionado. En 2017 se llevó a cabo el acto de reconocimiento a su inocencia y la disculpa pública de la PGR. Para ese momento, Manuel, ya se había resuelto también en el mismo sentido el caso de Alberta Alcántara y de Teresa González, por lo cual en el mismo acto se incluyó a las 3 mujeres otomíes y la PGR ofreció públicamente una disculpa por los daños ocasionados y reconoció expresa y literalmente su inocencia en relación a los actos que les fueron imputados. Es decir, reconocieron que jamás cometieron el delito de secuestro. Resulta, Manuel, permíteme tantito, paradójico que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, un tribunal que no resuelve temas de derechos humanos, Manuel. Resulta muy curioso que fuera este tribunal el que reconociera que todas y cada una de las autoridades del Estado mexicano están obligadas a prevenir, garantizar, respetar y reparar violaciones a derechos humanos, tal como lo prescribe el artículo 1 de la Constitución Federal. Dichos deberes además son oficiosos, es decir, las autoridades deben actuar con independencia del seguimiento que hagan las víctimas de los procesos. Es decir, aunque la víctima no pida reparación del daño, si cae en estos supuestos, la PGR y cualquier autoridad mexicana debe reparar los daños causados. ¿Querías comentar algo? Ya se me olvidó. No, lo que quería decir es que realmente, primero, esta última parte, ¿no? Lo del artículo 1 y lo del tema de la reparación del daño. Acuérdense que esto lo hablamos la vez pasada también con el caso Radilla. Esas fueron una de las cosas que el caso Radilla desencadenó en nuestro sistema judicial mexicano. Esto prácticamente antes no lo veíamos y a partir de esa sentencia que ya platicamos el programa anterior, pues lo podemos constatar hoy en nuestras leyes, ¿no? Incluso en nuestra Constitución. Y por otra parte, pues decir que pues realmente el tema de que la obligación que tienen las autoridades, o sea, todas las autoridades, incluso cualquier autoridad recaudatoria, administrativa, fiscal, ejecutiva, judicial, legislativa, siempre tiene que tutelar los derechos humanos, siempre tienen que ser a través a la luz de los derechos humanos del artículo 1 de los tratados internacionales, siempre y cuando pues sean celebrados y ratificados por el Estado mexicano. Y pues ver que realmente es bien importante cómo ya tenemos este tipo de luchas por parte, como por ejemplo, de la señora Jacinta, pues lograron impregnar nuestro sistema para hoy tener esto que conocemos como la reparación del daño, ¿no? Y que las autoridades respondan y que incluso el tribunal, o sea, un tribunal federal fiscal que solamente se encarga de las cuestiones tributarias, cuestiones administrativas, federales, llegó a romper un paradigma. Y aparte de eso, el tema de la sentencia, o sea, aquí tenemos dos cosas, la reparación de los daños y aparte las sentencias que se dicen por ahí, dictadas como en coloquiales, ¿no? De alguna manera coloquial, que sean entendibles, no en idioma abogado, porque luego los abogados somos muy dados a hablar un idioma que no parece, ya es a veces conjuros de Harry Potter, entre otras cosas mamalonas. Y pues vemos que eso pues prácticamente ahorita lo vemos en todas las autoridades. En todas las autoridades judiciales tienen la obligación de dictar sentencias, una versión ciudadana, porque así le llaman, creo, una versión ciudadana y una versión mamalona, ¿no? Entonces, y esas son una de las cosas que nos dejaron ese tipo de luchas, ¿no? Así es, Manuel, definitivamente son varias las consecuencias que salen de este caso. La sentencia en lenguaje ciudadano, como comentas, es una de las importantes, pero tampoco es menor la resolución en el sentido de que permite que las personas que son fabricadas culpables debido a la irregular actuación de las autoridades
tendrán derecho a exigir al menos una compensación económica y una disculpa pública por las afectaciones que se les genera con dicha acción por parte del Estado. La importancia, Manuel, también de este Estado es que, como vimos a lo largo de todo el caso, la sentencia de Jacinta Francisco iba por separado de la de Teresa González y Alberta Alcántara. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final fueron 2 las sentencias emitidas por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa. ¿Y esto qué significa? Que se genera jurisprudencia al respecto. O sea, que se convierte en un instrumento para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad, en términos de reparación al daño por violaciones de derechos humanos, siempre, en todos los casos. O sea, lo vuelve obligatorio, lo cual, pues de lo perdido lo ganado. Hablamos de un caso gravísimo de violaciones de derechos humanos, de 3 mujeres que pasaron 3 años injustamente en la cárcel y 10 años de su vida en el proceso para ser reconocidas como inocentes. Pero pues por lo menos lograron un cambio en el paradigma de la impartición de justicia en México y asentaron pues las bases para que la PGR y cualquier autoridad se vea obligada a reparar el daño cuando viole los derechos humanos de los ciudadanos. Y eso que comentabas de que no aplican el error judicial, por suerte y por la ley y por todos los tratados internacionales, las violaciones a derechos humanos no pueden ser consideradas un error judicial. Cuéntame, ¿qué opinas de este caso? Aquí interesante también resaltar la actuación del Poder Judicial Federal, ¿no? A través del tribunal colegiado, porque también es algo que no dejó de lado el tema de la reparación del daño. O sea, para que aquellas personas que alcanzaron a escuchar esta parte, no nada más dijo, no es que haya cambiado la sentencia, ¿no? No es que haya dicho, no, la reparación del daño no, pero una disculpa pública sí, sino que le agregó el tema de la disculpa pública, que es algo muy estilo de la Corte Interamericana o de las Cortes Internacionales. El tema de la disculpa pública es como, digamos, un presupuesto, ¿no?, al tema de indemnización. Y esa parte también es interesante, pues porque aparte de eso fue agregarle esta digamos, como una indemnización pública, ¿no? Y por otro lado también decir que pues que son sentencias que impactan en nuestra legislación, y que precisamente el tema de la indemnización hoy en día ha sido muy complicado, porque imagínate cómo sacar cuánto te debo o cuánto te debe el Estado mexicano por haberte sometido a una violencia psicológica, corporal, en todo lo que implica estar en un proceso. El desgaste psicológico, el desgaste físico de estar dentro, el saber que tú no eres culpable, el saber que tienes un problema de tal magnitud de que estás privado de tu libertad. Entonces, ¿cómo cuantificar cuánto es lo que el Estado mexicano, las autoridades tienen que resarcir? Hasta ahorita la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene algunos parámetros, pero son muy subjetivos, son parámetros muy complicados, digamos, ¿no? Están muy ambiguos todavía. Entonces, la lucha es que a partir de todo esto, de todos los asuntos que son muy parecidos, algunos que no tienen mucho que ver con el tema de pueblos indígenas, pero que sí tienen que ver con reparaciones del daño, pues han ido marcando una pauta, y pues esperemos que tengamos por ahí de una manera más entendible, más fácil saber cómo llegar a estas cuantías, ¿no? Porque aunque será y es muy complicado el determinar, por ejemplo, cuando en el caso de Radilla, cuánto vale la vida de una persona, o en el caso de Jacinta, cuánto vale la libertad de una persona. O sea, yo creo que son cosas, derechos violados, que son incuantificables, pero de alguna manera tenemos que llegar a una tasa, ¿no? Así es, Manuel, es una de las tareas pendientes que quedan para la justicia en México. Yo me quedo con el avance que representa este caso, debido a que pues lo ideal es que no ocurrieran violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos, pero en un país como México, que las injusticias están a la orden del día, pues por lo menos este tipo de procesos permiten contar con una última vía, donde mínimo una disculpa pública y una reparación del daño mal cuantificada, porque jamás va a ser suficiente para el sufrimiento y, como comentas, para el desgaste mental, psicológico y hasta de autoestima, de creerte culpable, de por qué estoy aquí. Y en el caso de este particular, tal vez de ni siquiera entender por qué estás ahí debido a la lengua que hablas. Son cosas que nunca se van a poder cuantificar, pero por lo menos esta es una vía para lavar el nombre y para que el Estado mexicano se haga responsable un poco de sus propios actos.
Muchas gracias a los que llegaron hasta este punto del audio. Les agradecemos el apoyo mostrado a Taberna de Sócrates y a Sentencias Emblemáticas, este nuevo formato. Les invito, si llegaron hasta aquí, ya denle like, güey, significa que te gustó. Suscríbanse. Síguenos en YouTube, en Spotify, etcétera. Yo nada más quiero decir algo rapidito, antes de que cerremos. Platicarles ahí por ahí para que hagan conciencia, ¿no? O sea, qué tan grave es este tipo de casos que llegan a una escala en la que yo por ahí estuve participando en algunos programas en el sistema penitenciario y conocí a personas que me tocó entrevistar que decían, yo literalmente estoy aquí, tengo ya 9 años y la verdad el delito que yo cometí fue que me bajé a hacer pipí en una calle o en un lugar, no sé, y que una persona lo denunció por acoso sexual y que, o sea, ¿sí me explico? O sea, son situaciones muy extrañas, o personas que yo que entrevisté y que me decían, no, es que la verdad yo ya no sé por qué estoy aquí, o sea, que ya estaban muy viejitos y decían, es que yo nomás me acuerdo que fui a comprar unos cigarros. O sea, y ya de ahí ya no supe qué pasó. O sea, de repente ya salí del lugar, vino la policía, me llevó. O sea, entonces la verdad es que sí hay mucha gente que está privada de su libertad por cuestiones que no son atribuibles a ellas. Y pues esto a lo mejor ahorita no lo vemos tan cerca, pero hay muchas situaciones, sigue pasando. A lo mejor antes era más normal, no estoy diciendo que es normal que esté bien, sino que me refiero a que era más recurrente, pero hoy en día ya lo tenemos, todavía lo tenemos, hay personas que todavía están ahí y que están bajo estas situaciones, ¿no? Así es, Manuel, pues ya estaremos hablando de más casos como estos y de otros no tan densos para hacer también amena la escucha a pues, las personas que hacen el favor de acompañarnos. Y aquí estaremos la semana próxima, Manuel, con un capítulo ya normal de Taberna de Sócrates para ponernos al día porque tenemos rato sin hacer la taberna. Nos vemos, chicos, y en 2 semanas nos vemos con otro caso mucho más relajado y divertido. Quédense con nosotros y les va a gustar. Chao. Nos vemos, raza, chingón, bye.